Bueno, sumando a lo que habló mi compañera Leslie, estamos dirigiéndonos a un público bastante joven y es muy provechoso ahora poder dirigirnos a este público en el que nosotros creemos que sería la base del cambio de nuestro país. Y la base del cambio en nuestro país es que conozcan un poco más acerca de los derechos laborales, pero no solo que conozcan un poco más acerca de los derechos laborales. Las universidades en estas épocas, en estos últimos 10 o 15 años aproximadamente, también están hablando mucho acerca de los emprendimientos. Hay muchísimas universidades que ya tienen carreras relacionadas con los emprendimientos. Entiendo que la mayoría de los estudiantes son estudiantes de administración y también muchos de ellos tienen un espíritu emprendedor. Eh, También hay que hablar sobre el tema de la formalización dentro del emprendimiento. ¿Y por qué es importante hablar del tema de la formalización? Para hacer un pequeño análisis, al principio de esta pandemia, nosotros antes de la pandemia, para ser exactos, estábamos en un 69% de informalidad empresarial y laboral. O sea, nuestro país, como muchos de los países de la región, no hay que excluirnos, son altamente informales, tienen una alta tasa de informalidad. Esto se debe a varios factores. Uno, el desconocimiento. Dos, la misma cultura en la que estamos, la poca flexibilización también de algunas normas entre las tributarias, las laborales. Entonces, lo que ha venido trabajando el Estado en diversos factores es acerca de promover la formalización con normas que estén integradas. Esta integración de normas permite que las personas puedan formalizarse muchísimo más rápido, pero hay que ser un poco más críticos, ¿no? Hay que ir un poco más hacia atrás. Y eso es lo que yo les pediría a ustedes como alumnos, que evalúen por qué somos informales en el país. Que de repente miremos hacia adentro de nuestras casas, hacia adentro de nuestras familias, de nuestros conocidos, y por qué somos informales. ¿Cuál es el nacimiento de la informalidad en nuestro país? ¿Y por qué sería importante ser formal? ¿Por qué necesitaríamos ser formales en el país? Entonces, esto es lo que vamos a hablar un poco hoy, ya que tenemos que hablar de los pasos de la formalización laboral, pero no podemos ser ajenos a todo lo anterior a la formalización laboral, porque no podemos hablar de formalización laboral si es que no existiese primero una formalización empresarial. Y no podemos hablar de una formalización empresarial si es que no existiese una voluntad de formalizar. Entonces, la voluntad de formalizar y de la necesidad de acercarse a una institución pública o a una institución privada para formalizar y hacer crecer mi negocio es lo que primero tenemos que promover. Entonces vamos a empezar con las capacitaciones acerca de los pasos de la formalización laboral. Y primero les quiero preguntar, o quiero que ustedes me digan, ¿por qué es importante ser formal? Y uno de las definiciones de la importancia de ser formal es porque permite que tu negocio se pueda consolidar comercialmente, pudiendo tener ganancias en el mercado nacional e internacional y un crecimiento sostenido. Es así que cuando eres formal cumples con tus obligaciones tributarias, puedes ser sujeto de crédito por el sistema financiero y acogerte a múltiples beneficios laborales para tus trabajadores. O sea, la doctora Leslie les habló hace un momento de todos los beneficios que deben tener cuando ustedes están contratados. Pero ¿qué pasa cuando ustedes están del otro lado y son microempresarios, son emprendedores y necesitan contratar a alguna persona? Entonces, también nosotros tenemos que cumplir con esta parte de la formalidad. Muchas personas dicen, no, voy a contratar a un familiar, voy a contratar a un amigo, y así nomás, no le voy a, no lo voy a poner en planilla, le voy a pagar por recibos por honorarios, ¿no? Y cuando yo le pago por recibos por honorarios, no va a pasar nada porque me voy a ahorrar. Y resulta que en realidad cuando se tratan de beneficios laborales o se trata de dinero y no, el trabajador no está cubierto y se informa mejor, va a ir a una institución del Estado y de repente te puede presentar una denuncia, ¿no? Entonces, hay que hacer las cosas desde el principio, hay que hacerlas bien. Entonces, de hecho, eh,
con ejemplos, lo que les voy a decir es por qué ha servido ser formal en este contexto de la pandemia y del COVID, por qué ha servido la formalidad. Y en este caso, de hecho, vamos a ver que el Estado peruano ha aplicado diversos subsidios para los empresarios y para los trabajadores formales, ¿no? De hecho, los subsidios, vamos a dividirlos en dos, que son los principales. De repente algunos se me está pasando porque todavía hay cambios normativos, todavía continúa el estado de emergencia, y de hecho los principales son que ha habido una suspensión del pago del impuesto a la renta anual del 2019, recién se ha venido regularizando en julio en adelante, que se levanta la cuarentena en su totalidad, suspensión del pago de las obligaciones mensuales del año 2020. De hecho, y ustedes preguntarán por qué, y esto en qué benefició a las empresas. La suspensión del pago del impuesto a la renta anual del 2019, que se debió realizar en marzo de este año, implicó que en realidad pudieran usar ese dinero como parte del capital de trabajo y no romper la cadena de pagos. Entonces eso ha sido una inyección de liquidez de repente a 30, 60, 90 días, a 120 días, sin ningún interés, porque obviamente mucha gente ya tenía separado porcentaje del dinero para hacer el pago del impuesto a la renta, de repente ya algunos habían hecho los pagos a cuenta el año pasado, pero esto ha significado en algunas empresas hacer una inyección de dinero y no romper la cadena de pagos en lo que va de la pandemia o lo que ha sido el estado de emergencia y el confinamiento. La suspensión del pago de las obligaciones mensuales del año 2020 también ha sido una inyección de liquidez en efectivo para algunas empresas. El subsidio de la planilla del 35% para aquellos trabajadores que ganaron menos de 1.500 soles también ha sido parte de estos subsidios que ha aplicado el Estado. Aplicación de la suspensión perfecta de labores, ¿no? También ha sido una ayuda. Subsidios para el pago de salud. Lo que hizo el Estado fue subsidiar el pago de salud de aquellos trabajadores que estaban en suspensión perfecta, y los créditos con tasas cercanas al 1% otorgados por los programas Reactiva Perú y FAEM. De hecho, los beneficios también alcanzaron a los trabajadores. Y ahorita solamente estamos hablando de la población económicamente activa, ¿no? No estamos hablando de los otros tipos de bonos, sino estamos hablando de los empresarios, de los emprendedores, de los micro, pequeños, medianos y gran empresarios, y de los trabajadores. Para los trabajadores, el beneficio fue la suspensión del pago del impuesto a la renta anual. Recuerden que los trabajadores que están en planilla y superan un cierto límite pagan un impuesto a la renta de quinta categoría. Los que tienen algunos ingresos independientes y emiten recibos por honorarios y también superan una valla del impuesto, pagan el impuesto a la renta de cuarta categoría, que también se está regularizando en lo que va del año. La disposición de la CTS hasta por 2.400 soles, esto también fue una norma dictada por el Ejecutivo. Subsidio para los trabajadores de la microempresa que se encuentran en suspensión perfecta por 700 soles mensuales, hasta por 3 meses. Esto aplicó hasta la primera suspensión perfecta, o sea, la primera que se solicitó. La disponibilidad de los 2.000 soles de los fondos de AFP, de acuerdo al decreto de urgencia 034 y decreto de urgencia 038-2020, y disponibilidad de hasta un 25% de los fondos de AFP, que también fue una norma emitida por el Congreso, y como les decía, van a seguir saliendo normas. En realidad, ahorita se está en la Comisión de Economía otra norma para la disponibilidad de hasta 17.000 soles, si no me equivoco, de los fondos de la AFP, ¿no? Con miras a retirar el 100%. No voy a hacer un análisis aquí, solamente les estoy comentando de qué es lo que se viene con la finalidad de tratar de ayudar a las personas que obviamente han perdido sus trabajos o están perdiendo sus trabajos. Entonces, ¿ha servido ser formal antes del estado de emergencia? De lo que hemos visto, de los beneficios que se están otorgando, que se puedan seguir otorgando, la respuesta es sí. ¿Y por qué sí? ¿Por qué sí ha servido ser formal? ¿O por qué debo también, por qué otra razón también debo ser formal? El estatus de formal significa ser una parte integral de los sistemas y planes nacionales. O sea, nosotros, como Estado peruano, los ciudadanos, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y todas las demás instituciones actúan como un ente integral.
¿ya? Y entonces nosotros no podemos estar fuera de ese ente integral, porque esa parte integral ha servido que el Estado pueda llegar a los más pobres y a las empresas que necesitan surgir después de la crisis sanitaria. El Estado solo las va a poder identificar si es que forman parte del círculo virtuoso de la formalidad. Ejemplo, un microempresario que quiere ser formal saca su RUC y ya es parte de la base de datos de la SUNAT. Este empresario va al banco o va a una microfinanciera y pasado unos años saca un crédito de microempresa y tiene un buen comportamiento de pago y es parte de la base de datos de las centrales de riesgo de SUNAT. Entonces ya con esto, porque los bancos, las microfinancieras, lo que te van a pedir es, puedes ser tú un buen pagador como persona natural, pero como representante de la empresa lo que te van a pedir, muéstrame que la empresa tiene liquidez. ¿Y cómo demuestras que la empresa tiene liquidez? Con las declaraciones juradas mensuales del impuesto a la renta o con las declaraciones juradas anuales del impuesto a la renta. Eso depende de la calificación que pueda realizar cada entidad financiera. Cuando contratas trabajadores, ¿qué pasa? A estos trabajadores tú los vas a inscribir a un sistema de salud, que puede ser a través del SIS o que puede ser a través del salud. Entonces, esa también va a generar una nueva base de datos. A este trabajador, en algún momento, o si tu empresa llega a crecer, o de repente tú ya trabajas, estás insertado en el sistema financiero y para ti se te hace más fácil pagarle su sueldo a través de una cuenta bancaria. Vas a decirle que aperture una cuenta bancaria, que va a ser una cuenta sueldo, y este trabajador va a ingresar también al sistema financiero. Y esto le va a permitir, obviamente, cada persona, ustedes que son estudiantes, están estudiando administración porque cada uno tiene un proyecto de vida distinto e individual. Y estos trabajadores que están dentro de la empresa también tienen un proyecto de vida, ¿no? Y insertarse en el sistema financiero les va a permitir que puedan cumplir con ese proyecto de vida también, que puedan comprarse un departamento, que puedan comprarse una casa, que puedan comprarse un vehículo, que puedan pagar sus estudios universitarios que de repente en algún momento los dejaron truncos, como muchos de nosotros o como muchos de ustedes, ¿no? Que pueden haber en algún momento de repente dejar sus estudios universitarios por diferentes problemas, pero si estás en una empresa formal, que contrata trabajadores formales y que está dentro de una cadena o círculo virtuoso de la formalidad, entonces esto va a generar que este ciclo vaya aumentando y las personas vayan generando ese comportamiento positivo acerca de la formalidad. ¿De qué me sirve estar en un sistema o una base de datos? Y aquí creo que viene la causa principal de la informalidad, ¿no? En realidad, mucha gente, nosotros y ustedes más aún que son jóvenes, los que son más jóvenes que los que estamos aquí de panelistas, han nacido con la tecnología bajo el brazo. Pero ¿qué pasa con nuestros padres? ¿Qué pasa con nuestros abuelos? ¿No? Los sistemas de la información hoy en día juegan un papel muy importante en el país por ser una herramienta poderosa y alterna para apoyar a los funcionarios públicos de las diferentes instituciones. ¿Qué pasa? Que cuando a nuestros padres, a nuestros abuelos o de repente a nosotros mismos vamos a alguna institución y la institución de repente nos dice, nos pide nuestro DNI, nosotros tenemos muchos reparos en entregar nuestro DNI o en entregar nuestros datos personales, y más aún las personas que son adultas, las personas que son más adultas, ¿y para qué vas a usar mi DNI? ¿Por qué? ¿Qué es lo que vas a hacer con mis datos personales? Y en realidad eso es a lo que también lleva a que las personas sean reacios hacia la formalidad, ¿no? Porque no les gusta entregar sus datos, lo primero que piensan es que qué vas a hacer con tus datos personales, pero te voy a poner un ejemplo. Cuando tú te creas un Facebook, cuando tú te creas un Twitter, cualquier red social, ahora que está de moda el TikTok, lo primero que te piden son tus datos personales para saber de qué país eres, de qué nacionalidad eres, cuántos años tienes. Entonces, de alguna u otra manera, no somos parte de una base de datos de alguna red social y creen que esa red social también no, en algún momento, no usa
no se usa esa red social o algún tipo de redes sociales para analizar nuestro comportamiento. O sea, no tengamos miedo a acceder a un sistema o una base de datos o a ser parte de una base de datos, porque ahora es muy necesaria, ¿no? Si ustedes no tuvieran un correo electrónico, de repente no se hubieran podido enterar de este webinar, ¿no? Y los correos electrónicos no son de hace 5 años. Yo me acuerdo que en el 2003, 2004, cuando todavía estaba en el colegio, ya habían correos electrónicos y yo puedo entrar a ese correo electrónico hoy en día y puedo visualizar esos correos electrónicos de esos años. ¿Y es por qué? Porque están en una base de datos, están almacenados en una nube. Es lo mismo cuando tú vas a una institución pública o cuando accedes a una institución privada, podamos decirlo, y solicitas un crédito. Lo primero que te van a pedir son tus datos. O cuando solicites en una institución pública, vas a pedir algún servicio de esa institución pública, lo primero que te piden son tus datos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no entregas tus datos, por más de que estés en la RENIEC, porque la RENIEC es la gran base de datos del Estado peruano, o en el Instituto Nacional de Estadísticas, a veces no se pueden tomar las mejores decisiones cuando los problemas no son los habituales. El estar en una base de datos que permanentemente se mantenga actualizada ayuda a tomar decisiones de manera mucho más eficiente, así como también a monitorear el desempeño de la ciudadanía, de las empresas y los demás con la finalidad de identificar problemas estratégicos y oportunidades de mejora. Tomemos en cuenta que nosotros como ciudadanos, las empresas y cualquier otra institución somos parte de un gran engranaje, y ese gran engranaje es el Estado peruano, es el país en realidad. Entonces no podemos actuar aislados, porque cuando nosotros tenemos problemas, cuando tiene el Estado la base de datos actualizada, puede tomar mejores decisiones. Y es por eso que también se está promoviendo una campaña a nivel nacional para la formalización. Entonces el Estado siempre promueve la formalización de las empresas y de los trabajadores. Y a través de esta promoción de la formalización, cuando hay problemas que no son habituales, por ejemplo, no sé, se me ocurre que de acá a 2 semanas, en octubre es el mes de los temblores, Dios no lo quiera, para los que son creyentes, y hay un terremoto de aquí a 2 semanas. Estos son hechos que no son previsibles y el Estado tiene que salir a tomar decisiones, pero ¿cómo va a tomar decisiones si nosotros tampoco colaboramos? Y una forma de colaborar es ser parte de un sistema integrado base de datos. Para los que tienen miedo, hay una ley del sistema de protección de datos personales que aplica tanto para el sector público como para el sector privado, ¿no? Con esto no les digo que ustedes apenas les pidan, porque hay personas inescrupulosas, les pidan su número de tarjeta con su CCV o le pidan cuánto dinero tienen en la cuenta, entreguen. Hay que ser muy cuidadosos también. Todo tiene sus límites. Hay que ser cautelosos. ¿Por qué? Porque a través de esta información el Estado promueve la entrega de subsidios, ¿no? Por ejemplo, para los que han estado, ahora vamos a hacer un paréntesis, para los que no están dentro de la población económicamente activa, ha entregado subsidios como son los bonos, el bono universal, ¿no? Ahora todo se ha unificado y ahora es el bono universal. También ha podido identificar a estas personas a través de esas bases de datos. Y a los que hacen actividad empresarial o a los trabajadores a través de diversos cruces de información. Y de hecho se han cometido errores, pero se han cometido errores que no son todos son atribuibles al Estado, sino que también a mucha de la ciudadanía, ¿no? Entonces es muy importante para ustedes mismos y para nosotros promover un emprendimiento que se realice de manera formal en el país. Ahora, ustedes me dicen, yo quiero ser formal, yo ya tengo mi emprendimiento, es más, yo tengo 2 personas trabajando conmigo, pero no los tengo formales. Y aquí, de la parte más teórica, vamos pasando a la parte más práctica. Si yo quiero ser formal, ¿qué puedo hacer? O sea, si quiero ser formal, de hecho que el Estado peruano ha puesto a disposición de la ciudadanía diversos trámites virtuales. Los principales instituciones que contribuyen a la formalización y ahora se han virtualizado son los registros públicos y la SUNAT. O sea, ¿qué ha pasado? Que lo positivo que ha traído este estado de emergencia y el COVID es que ha podido
se han podido acelerar las virtualizaciones en todos los sectores. Ustedes, como estudiantes, yo supongo que cuando ingresaron a la universidad, jamás se imaginaron que iban a estar recibiendo clases virtuales o iban a estar desarrollando sus actividades a través de webinars, y esto, de hecho, como lo dije al principio, ha permitido acercar a muchísimas instituciones a la ciudadanía y ha permitido desarrollar lo que se llama ahora la estrategia de gobierno digital. Entonces, ¿qué ha pasado? Que entidades como los registros públicos y la SUNAT ahora realizan sus actividades de manera virtual. Ah, los registros públicos han creado una herramienta digital que se llama el SITSUNAT, en la que tú puedes trabajar en la madrugada, y lo mismo con el centro de servicios virtual que funciona en las 24 horas del día. Vale decir que si yo ahorita termino mi capacitación y me pongo a leer un poco más, a investigar un poco más, y veo que verdaderamente funciona, entonces a las 11 de la noche yo podría de repente solicitar mi RUT, ingresar y solicitar mi clave SOL si es que ya tengo mi RUT, y por ahí también podría chatear y dejar algunas preguntas con el bot de SUNAT, que es Sofía Informa, y lo mismo con los registros públicos, que tiene que ver ya con el proceso de constitución de la empresa. Entonces, de esta manera, de hecho, el Estado está alentando la formalización de las micro y de las pequeñas empresas. Otras facilidades para aquellos negocios que son formales y realizarán un cambio de giro de negocio. Un cambio o giro de negocio también es la licencia de funcionamiento, y también se ha implementado lo que es el cambio de giro de negocio a través del proceso de la virtualización de las solicitudes de licencia de funcionamiento, que ahora se pueden hacer a través de las mesas de partes virtuales de cada municipalidad. Hay que tener en cuenta que no todas las municipalidades funcionan de la misma forma, porque las municipalidades tienen ingresos autónomos y no todas las municipalidades tienen la misma capacidad de recaudación. Hay algunas que tienen ya plataformas virtuales, hay algunas que han creado correos electrónicos para que puedan presentar su solicitud de licencia de funcionamiento o su solicitud de cambio de giro de negocio. No sé si ustedes vieron en las noticias, cuando empezó el estado de emergencia, muchos negocios migraron a otros modelos de negocio, porque en realidad, si no, de repente hubieran quebrado o hubieran tenido serias dificultades financieras. Entonces, así como estamos hablando ahorita del tema de la virtualización a través de las municipalidades, también estos proyectos que son ya una realidad de formalizar a empresas a 50 soles, ¿no? El Ministerio de la Producción, que es nuestro aliado a través del programa Tu Empresa, formaliza empresas a 50 soles, y nosotros, de hecho, al final vamos a hablar un poquito más de lo que hacemos en la oficina que tenemos, que es el Centro Integrado Formaliza Perú, que ayudamos a formalizar empresas con un costo que va entre los 50 soles y los 120 soles para el proceso de la formalización. ¿Y por qué es importante? Porque es importante, y aquí va un poco más de la estadística que les hablaba, ¿no? Que estamos en un 69%, y en realidad esto es parte de un informe de la OIT, ¿no? Y las proporciones de la informalidad, en realidad en la región, si pueden ver desde México, Colombia, Venezuela, Bolivia, ¿no? Es bastante amplia, estamos en un 50% y en un 74%, y en realidad, ya hablando de nuestro país, estamos en un 69%. Estas son las estimaciones del año 2016, ¿ah? O sea, estamos hablando de hace 4 años, y esto no ha cambiado. Al contrario, está empeorando, y estamos nosotros mismos como ciudadanía justificando la informalidad diciendo que este es un estado de emergencia, cuando en realidad puedes trabajar también, pero de manera formal, puedes realizar tu emprendimiento de manera formal. Muchísimas personas han empezado a vender cosas por internet para poder subsistir, algunas porque tuvieron la oportunidad, que fueron unos emprendedores de oportunidad, y pudieron iniciar sus ventas a través del e-commerce, que es lo que más se ha desarrollado en este estado de emergencia, pero lo están haciendo de manera informal. ¿Y cuál sería la consecuencia de empezar de manera informal y no declarar los verdaderos ingresos que tienes?
es que la SUNAT te puede poner el ojo. De hecho, la SUNAT tiene la facultad de poderte poner el ojo a través de la ITF. Para eso, cada transacción financiera paga un impuesto a las transacciones financieras. Y ese impuesto a las transacciones financieras sirve para poder evaluar la fluctuación de dinero. Más impuestos pagas por cada bono o retiro o ingreso de dinero a tu cuenta, y obviamente la SUNAT va a saber que hay una mayor fluctuación de dinero. Y va a decir, tú tienes ingresos de dinero, pero nunca me has declarado absolutamente nada. Nunca has hecho alguna declaración, te has acercado a la SUNAT, no tienes ni siquiera RUC. ¿De dónde tienes ese dinero? De repente podrás justificar un poco, no lo sé. Pero ¿y lo demás? Te va a preguntar, ¿qué actividad económica realizas? Recuerda que todas las actividades económicas en el país están grabadas con los impuestos. Entonces, ahí hay una forma en la que no puedes escapar. Y en realidad ahí se puede ver, en realidad nuestro país es una de las regiones en las que están con las más altas tasas de informalidad. Y qué pena que desde el año 2016 nuestra estadística no haya cambiado. Y esto es algo que nosotros tenemos que hacer, como les decía, nosotros desde nuestra parte, que somos trabajadores, los profesores a través de la enseñanza y ustedes replicando a sus familiares lo importante que es ser formal en el país. Ahora, no, como les decía, y aquí, o sea, hemos empezado desde un marco general para aterrizar en el marco específico. ¿Cómo voy a yo constituir un negocio formal en el Perú? ¿Cómo puedo hablar de formalidad laboral si es que yo no primero, si yo quiero ser una persona natural con negocio, si es que primero no fui a la SUNAT a solicitar mi inscripción en la SUNAT, ¿no? Como persona natural con negocio? Si es que tengo un negocio que está abierto al público y que tiene que cumplir con algunas disposiciones municipales, tengo que solicitar mi licencia de funcionamiento. Si voy a tener algún tipo de negocio que tiene que cumplir con alguna autorización sectorial, por ejemplo, una farmacia, una botica, o si voy a abrir de repente una agencia de empleos, tengo que cumplir con las disposiciones de cada entidad, ¿no? Y esto es por cada modelo de negocio. Generalmente los modelos de negocio dedicados a la comercialización no tienen ningún tipo de autorización sectorial. Lo digo generalmente, pero siempre hay algunas excepciones, ¿no? Y al último, como la última rueda de ese gran engranaje, pero no menos importante, entra la inscripción de los trabajadores en el proceso de la formalización. ¿Cuándo se considera que un trabajador es formal? Cuando el trabajador está en planilla. Si el trabajador es de una micro o de una pequeña empresa, cuando el trabajador primero ha sido inscrito en el REMIPE. Cuando está inscrito en la planilla, todos los meses se le paga, se le entrega su boleta. Ahí podemos indicar que es un trabajador formal. Y ahí recién a partir de ahí, podemos hablar de todos los beneficios que le habló la doctora Leslie, ¿no? Por eso es que mucha gente se confunde y cree que cuando ya lo contratan, es tan formal. Hay que cumplir con la formalidad de firmar un contrato de trabajo, si es un contrato a plazo fijo, si fuera un contrato a plazo indeterminado, bueno, puede ser un contrato verbal, pero hay que cumplir con la formalidad de entregarle a los trabajadores las boletas todos los meses, de inscribirlo en el sistema de salud, de que el trabajador también cumpla con la obligación de aportar ya sea al Sistema Nacional de Pensiones o el Sistema Privado de Pensiones. Pero para formalizar a los trabajadores, muchachos, lo que deben tener en cuenta es que primero hay que formalizar la empresa. Y si yo quiero formalizar la empresa como persona jurídica, ahí el paso es un poco más complejo. Primero, porque hay que constituir para constituir un negocio como persona jurídica, hay que hacer la constitución y el registro de la empresa, que es el paso previo. En la constitución y el registro de la empresa, primero hay que hacer la búsqueda y reserva de nombre, elaborar la minuta de constitución, esa minuta tiene que pasar por la notaría lo eleva a los registros públicos, y así como nosotros tenemos una partida de nacimiento, las empresas también tienen su partida, que es la partida registral. Entonces, con la partida registral, ya las empresas recién podrán solicitar su inscripción en la SUNAT
Y eso ahora ya también se hace de manera virtual. El proceso de constitución de la empresa se hace ya de manera virtual y lo único que tú tienes que ir es a la notaría a firmar, ¿no? De ahí, otra vez, como hemos hablado como persona natural, está también la solicitud de la licencia de funcionamiento, la de las autorizaciones sectoriales, y también, como les vuelvo a repetir, ¿no? La inscripción de los trabajadores como una última rueda de la formalización de todo este ciclo, pero no menos importante. Recuerden que un trabajador que no se sienta identificado o que sienta o que vea que no tiene los mismos beneficios laborales que cualquier otro trabajador de otra empresa, tiene ahora mucho acceso a la información, así como nosotros tenemos muchísimo acceso a la información a través de las redes sociales, del internet mismo, el trabajador también lo tiene y te puede iniciar un proceso de fiscalización que puede generar una contingencia económica que te puede resultar muchísimo más costosa que tener al trabajador en la formalidad. Entonces hay que tener en cuenta que es importante cumplir con el proceso de formalización hasta el tema de la formalización de los trabajadores. Y esa también es como contraparte. Ustedes que van a ser estudiantes y que muy pronto de repente van a salir al mercado laboral, ya sea como emprendedores o como trabajadores, van a, como trabajadores, van a exigir sus derechos de acuerdo a los regímenes, de acuerdo a la empresa en la que estén. Y obviamente cuando ustedes sean emprendedores también les toca asumir la parte de la formalización de los trabajadores. ¿Qué modalidades de empresa existen para el manejo de estas personas jurídicas o la creación de estas personas jurídicas? Está la EIRL, la que está compuesta por una sola persona, que es la empresa individual de responsabilidad limitada, y en todos los casos el patrimonio, ¿no? O el capital puede ser aportes dinerarios o no dinerarios, y en el tipo de sociedades está la sociedad comercial de responsabilidad limitada, que permite de 2 a 20 socios. El capital social está compuesto por participaciones, también los aportes pueden ser dinerarios o no dinerarios, y los órganos, la Junta General de Socios o la gerencia. Está la sociedad anónima, que te permite de 2 a más accionistas, el capital social de acciones nominativas, patrimonio dinerario o no dinerario, la responsabilidad es limitada, y también está la sociedad anónima cerrada, que está dirigida, más que todo, la sociedad anónima cerrada, la EIRL y la sociedad comercial de responsabilidad limitada hacia las micro y pequeñas empresas, ¿no? Estas tipo de personas jurídicas están orientadas hacia las micro y pequeñas empresas porque te permiten máximo o 20 socios o 20 accionistas, ¿no? En el caso de la IRL solo puede ser uno, los órganos son la Junta General de Accionistas, en todos los casos es la responsabilidad limitada. Eh, la diferencia con la sociedad anónima es que la sociedad anónima no tiene un límite de socios y está ya más orientada hacia empresas muchísimo más grandes o que están superando los 20 accionistas. Este tipos de personas jurídicas o modalidades de personas jurídicas no son las únicas. Vale decir que la Ley General de Sociedades abarca muchísimo más tipos de empresas, pero las más usadas en el país son estas, ¿no? Hay que tener en cuenta esto, y de hecho, ¿para qué es importante ser formal? Porque con la formalidad yo puedo acceder, como les había dicho, a financiamiento, ¿no? Eh, Puede acceder no solamente la empresa, sino el trabajador también a diferentes tipos de financiamiento. Los financiamientos, en realidad, el más, podríamos decir, tradicional, es el crédito bancario. O sea, si optas por el crédito bancario, de hecho, lo que tienes que evaluar con el banco es el plazo de amortización, el periodo de carencia. Hay entidades como el COFIDE que prestan dineros a emprendedores en cuanto a organismos públicos, y respecto a entidades privadas están los bancos que ofrecen créditos para las pymes. Que lo importante aquí para los micro y los pequeños empresarios, y esto es un consejo que no los van a encontrar en ningún libro, sino más bien viene desde la práctica, es que cuando tú te acercas a una entidad financiera que es una entidad financiera fuerte en el mercado, ¿no? Una de las principales entidades financieras, ellos tienen unos estándares de evaluación muy altos.
Y es esto, la poca flexibilidad de estos bancos grandes, que de repente no te va a permitir a ti como emprendedor, o de repente como persona natural, o como persona jurídica, no te va a permitir a ti de repente acceder a un crédito, porque los estándares de evaluación de estos bancos grandes no se van a flexibilizar, porque ellos ya tienen un público ganado, ya tienen una cartera de clientes ganada. Entonces, cuando tú vayas a un crédito bancario, recomendación, acércate a una financiera, acércate a una empresa que se dedique a lo que es préstamos, pero que estén otorgando préstamos a las micro y pequeñas empresas. Hay diferentes cajas municipales, cajas rurales, entre otras, que te pueden de repente dar un criterio de flexibilidad, ¿no? Porque recuerden que ese criterio de flexibilidad tampoco puede ir en desmedro de lo que ha indicado la Superintendencia de Banca y Seguros. Pero hay bancos que son menos flexibles y hay bancos que son menos flexibles, financieras, cajas de ahorro, entre otros, que están en lo mismo. Pero también existen otros tipos de financiamiento, que es el subsidio. Cuando uno está empezando con un emprendimiento, hay diferentes tipos, y una que es la ofrecida por el Estado, que es los procesos concursales, que son como Innovato Perú, y el dinero entregado por una institución no es devuelto a esa institución, pero sí debes rendirle cuentas al Estado en qué gastaste los fondos. ¿Ya? Y en algunas oportunidades, dependiendo de cada base, de cada concurso, estos subsidios deben ser cofinanciados, es decir, el beneficiario debe aportar alguna parte de este monto asignado. También existen los fondos privados, como las incubadoras, ¿no? Muchísimas, las universidades ahora están promoviendo muchísimo la formalización a través de estas incubadoras y aceleradoras de emprendimiento. Hay otras incubadoras que no necesariamente pertenecen a una universidad, como va a ir a Perú, Endeavor Perú, que selecciona emprendimientos con alto impacto. ¿Qué pasa? Y esto es otro paréntesis que quiero hacer aquí. Nosotros tenemos de repente muchísimas ganas de emprender, pero ¿qué nos arrastra? La informalidad. Otra cosa que nos arrastra también es que tenemos muchísimos modelos de negocio parecidos y que no tienen un alto impacto en innovación, o sea, no son innovadores, sino que voy poniendo negocios que son más de lo mismo, y lo que necesitamos es eso, negocios con alto impacto en innovación, ¿no? Para que no vendas más de lo mismo y que de repente te lleve a ustedes que son administradores, conocen acerca de los océanos rojos y los océanos azules. Entonces, si yo hago más de lo mismo, voy a estar siempre en un océano rojo. Pero de repente, en algún momento, si yo hago algo que tiene que ver con un proyecto innovador o de repente con alto impacto tecnológico, voy a ser parte de un océano azul, ¿no? Que en algún momento se va a convertir en un océano rojo, pero yo voy a iniciar esa parte del océano azul. Los fondos privados, ya les había dicho, el Venture Capital, que es una asociación de capital de riesgo, donde los inversionistas ángeles brindan financiamiento a emprendedores en etapa temprana. Esto recién está llegando a nuestro país. No sé si ustedes han visto a través de la internet o a través del cable, que existen estos programas en donde tú presentas tu proyecto y están sentados 4 o 5 personas que conocen de negocios, y si les agrada tu idea de negocio, te dan un capital. Ya, eso existe en otros países a gran escala. En nuestro país todavía se está desarrollando con muy baja iniciativa. Está también el factoring, que son las cuentas por cobrar traspasadas a una entidad financiera que se encarga de cobrarlas posteriormente. ¿Qué pasa? Que cuando yo le vendo a una empresa grande, esta empresa puede pagarme a 30 días, a 60 días, a 90 o a 120. Entonces esto me puede acelerar mi periodo promedio de cobro, ¿no? O puede de repente mi empresa que decaiga y no tenga liquidez, y sabemos que si nosotros no tenemos liquidez no le podemos pagar a nuestros trabajadores y no podemos cumplir con otras obligaciones. Entonces para esto nace una herramienta que es el factoring. El factoring representa que yo tengo una factura por cobrar y la tengo que cobrar a 120 días, me voy a una institución que sea de factoring, le vendo mi factura y que me va a cobrar una comisión por la venta de esa factura previa evaluación, y yo voy a tener dinero
¿no? Menos la comisión y menos lo que cobre la empresa de factoring en menos tiempo, y obviamente no voy a perder liquidez como empresa. Están los microcréditos dirigidos a personas que tienen capacidad emprendedora y que no cuentan con garantías suficientes para acceder a un crédito tradicional. Aquí hay varias entidades financieras que ofrecen diferentes productos. El último que he visto que me pareció muy interesante ha sido el crédito mujer, mujer emprendedora, que son créditos grupales, muy interesante, pero esperemos que desarrollen muchísimos más productos. Está el crowdfunding, que es una red de financiación colectiva, normalmente online, que se realizan a través de donaciones económicas o de otro tipo y consiguen financiar un determinado proyecto a cambio de recompensas. También es algo que recién está empezando en el país, pero ya se está desarrollando. El Play Funding, que también es una forma de micromecenazgo que consiste en que los emprendedores ganan dinero para su proyecto a partir de la visualización de anuncios publicitarios de empresas que lo patrocinen. También este tipo de Play Funding ha tenido sus vertientes y, bueno, lo que se conoce en el argot criollo, podríamos decirlo así, como el canje, ¿no? Es un tipo de Play Funding en el que una persona, en el que tiene un montón de views a través de las redes sociales, pueda tener también, accede a tu producto, de repente te ayuda a vender y ya estamos ganando los dos, ¿no? Otros tipos de estrategias para la formalidad y para hacer crecer tu negocio y para que cuando hagas crecer tu negocio también tú puedas fomentar el desarrollo del principal activo de tu empresa. ¿Y cuál es el principal activo de tu empresa? Los trabajadores, porque sin ellos tu fuerza de producción no va a funcionar. Otros tipos de estrategia, y ahora que se ha desarrollado un montón el e-commerce, es el uso de las redes sociales. Generalmente, muchas de estas empresas contratan a personal, a agencias de marketing o a personas que se dedican a los community managers que se dedican a manejar tus redes sociales. Pero tenemos en cuenta que no todos tienen esa misma posibilidad y que hay muchísimos emprendedores que recién están empezando. Bueno, entonces hagamos uso de repente algún amigo que genera contenido gracioso, genera algún contenido que jala gente, entonces podemos de repente investigar un poco más con ese amigo y podemos hacer un contenido que jale a la persona que quiera comprar tu producto o que quiera comprar tu servicio, ¿no? Recuerden que nosotros, así como usuarios de redes sociales, algo nos tiene que llamar la atención en los primeros 5 a 10 segundos. Si no, vamos a pasar el video o vamos a pasar la publicación y nadie la va a ver y no nos va a interesar. Entonces tiene que ser un contenido de alto impacto en los primeros segundos. Otra cosa que tienes que difundir ahora en las redes sociales, que también se ha convertido en una herramienta muy importante, es cómo te estás protegiendo tú como empresario del coronavirus, del COVID, cómo estás protegiendo a tus trabajadores del COVID y cómo vas a proteger a los clientes. Ustedes han visto que ahora toda la publicidad está orientada a eso, a cómo proteges a tus trabajadores, cómo te proteges tú y cómo proteges al consumidor. Entonces esa información es importante. Y este sistema de protección o de protocolos de bioseguridad viene de un sistema de seguridad de salud en el trabajo, que viene de algo, de una ley que tiene años y que la gente que está en la informalidad, y otra vez volvemos a aterrizar en lo mismo, la gente que está en la informalidad ni siquiera la conoce, ni siquiera sabía que existía una ley de seguridad de salud en el trabajo en la que los trabajadores son el principal activo que debes de proteger. Entonces eso es algo que debes de cumplir y ahora la publicidad también está orientada hacia la difusión de estos protocolos de bioseguridad en las redes sociales. Entonces, de hecho, lo que les quiero decir es que la formalización es un eje muy importante para el desarrollo de nuestro país. ¿Y cómo podemos hacer para reducir esta tasa? Con información, con voluntad. Lo que están haciendo ahora las instituciones, en colaboración, las instituciones públicas y privadas, como lo está haciendo la Universidad César Vallejo con el Ministerio de Trabajo, es tratar de llegar a la mayor cantidad de población posible para decirles que formalizándote no es que le vas a pagar más impuestos y que se lo va a robar, se lo van a robar nuestras autoridades.
En realidad no todo funciona así porque los planes nacionales y la virtualización de los procesos también han sido con esos impuestos. O sea, no todo, muchachos, y esto quiero que les quede claro, no todo está perdido en nuestro país. La virtualización de los procesos del Estado ha sido con el pago de sus impuestos. La virtualización de muchos servicios públicos es posible con el pago de sus impuestos. Y como conclusión, les puedo decir que es importante ser formal en el país para mejorar la calidad de vida de cada uno de los peruanos. ¿Cómo mejoro la calidad de vida de cada uno de los peruanos? Si yo soy formal, voy a salir de ese modelo de subsistencia que tengo como microemprendedor o como microempresario. Porque ya si soy formal, ya hemos visto cómo podemos ir creciendo en esta cadena de formalidad, ¿no? Y también si hago formal a mi trabajador, ¿cómo puedo yo ayudar en este proceso de formalidad? Les otorgo condiciones laborales dignas a mis trabajadores, se van a sentir más identificados con mi empresa. Recuerden que cuando yo le otorgo condiciones laborales dignas a mis trabajadores, ese trabajador no se va a querer ir porque se siente identificado. Es una forma de apoyar al Estado con el pago de los impuestos. Me ayuda a tomar mejores decisiones cuando me ofrecen financiamiento y de hecho que puedo también acceder no solo al seguro no solo a las condiciones dignas laborales, sino también a un seguro de salud digno para mis trabajadores y contribuimos todos a cerrar la brecha de informalidad que está situada hoy en día en un 69%. Esto es la parte teórica, pero muchísimos de ustedes de repente van a tener muchísimas preguntas o van a querer formalizar. ¿Y cómo van a hacer eso? Nosotros tenemos 3 canales para el proceso de formalización del negocio y formalización de los trabajadores. Yo soy parte de una iniciativa, de un servicio que se llama Centro Integrado Formaliza Perú. El Centro Integrado Formaliza Perú orienta, asiste a los emprendedores y también los capacita en todo el proceso del emprendimiento del negocio. O sea, nosotros no nos quedamos en la parte teórica. Alguien me dice de aquí, quiero constituir una empresa como persona natural, y yo les voy a decir, hagan sus consultas a través del WhatsApp, hagan sus consultas a través del correo electrónico, que nosotros los vamos a ayudar a constituir. Yo quiero registrar a mi trabajador en planilla, pero no sé cómo hacerlo. Nosotros te registramos a tu trabajador en planilla. Nosotros te registramos a tu trabajador en el REMIPE. Entonces, con esto, tú te vas a ahorrar costos, de repente, con el contador. Quiero constituir mi empresa como persona jurídica. Y usted me dijo, Alexander, que se iba a constituir con 50 soles. Es cierto, nosotros te articulamos con el Ministerio de la Producción a través del programa Tu Empresa para que puedas constituir tu empresa con 50 soles. Ojo, ese es un costo aproximado porque hay algunas notarías que cobran más y de repente si tú te acercas a una notaría que está más cerca a tu casa, te puede cobrar un poco más. Pero de todas maneras es un ahorro al proceso de constitución tradicional que te puede salir entre 800 o 1000 soles. Entonces, muchachos, como conclusión final y para ya terminar, lo que les puedo decir es que ayudemos a sacar a nuestro país de este gran lastre que es la informalidad, ¿no? Creo que nosotros hemos estado muy acostumbrados en los últimos 20 o 30 años a de repente a ser tolerantes con la informalidad y eso es algo que debemos de cortar. Desde nuestra parte como trabajadores o desde la parte de quienes vayan a ser emprendedores. Es lo único que les puedo decir. Muchísimas gracias. Quiero agradecer al doctor Lunarejo y a la doctora Torres por tan importante ponencia, temas realmente importantes. Veo una forma de medirle el interés de los asistentes, es el número importante de preguntas que lamentablemente no vamos a poder atender todas. Voy a citarme en 3 preguntas. Hay una pregunta dirigida al doctor, para la doctora, por favor, para la doctora Torres, menciona, ¿no? 2 preguntas. ¿Cuáles son las sanciones en las cuales podría incurrir el empleador que no cumpla con la normativa vigente con respecto a las prácticas profesionales? Y la segunda pregunta es, ¿cómo podría o cuál es el procedimiento para que un practicante pudiera acceder a aportar voluntariamente
a un sistema pensionario? Bien, Leslie Montoya, Sí, claro, mi Leslie nombre. Montoya. Muy bien, en cuanto a la primera pregunta, respecto a cuáles son las sanciones para el empleador que no cumpliera con la normativa referente a las prácticas preprofesionales, existe en la ley el reglamento de inspección de trabajo todo un acápite que regula precisamente esta materia, todo un acápite particular para regular el tema de las modalidades formativas laborales. En cuanto a la sanción administrativa, la vamos a encontrar, las sanciones administrativas las vamos a encontrar precisamente ahí. Ley General de Inspección del Trabajo y su reglamento. ¿Cuánto será el monto? Va a depender de cuál haya sido la falta, cuál haya sido la falta administrativa, y va a depender también del tipo de empresa, si es una microempresa, una pequeña empresa, una empresa del régimen general. Va a depender también del número de personas afectadas. Vamos a ver en esta normativa un cuadro que nos va a establecer parámetros, las multas en torno a parámetros en función del número de trabajadores afectados, o el número de personas afectadas en este caso, ¿no? En función del tipo, del régimen en el cual se encuentra la empresa, sea microempresa, pequeña empresa o régimen general, y cuál ha sido la conducta. En función de ello se va a determinar con exactitud cuál va a ser la multa que un fiscalizador de SUNAFIL va a imponer, ¿no? ¿Cuáles serían las conductas? No celebrar el convenio de modalidad formativa, por ejemplo, no canalizarlo a través del centro de formación profesional, no pagar las subvenciones económicas, ¿no? Utilizar las modalidades formativas laborales en beneficio de la empresa, es decir, utilizar a los practicantes como trabajadores con menos derechos, ¿no? Y eso no está bien, ¿no? Independientemente, entre otras, independientemente de las sanciones administrativas, también es importante agregar aquí que en el caso de que el empleador no cumpla con particularidades o con disposiciones normativas particulares en torno a los practicantes, esto podría originar la desnaturalización de la modalidad formativa. ¿Qué consecuencia tiene la desnaturalización de la modalidad formativa? La consecuencia es que ese practicante pueda reconocerse y exigir a ese empleador que lo reconozca como trabajador y en ese sentido reclamar, exigir el pago de sus derechos laborales precisamente como trabajador. ¿Cuándo se desnaturaliza la modalidad formativa? Cuando no se celebra el convenio de modalidad formativa, cuando no se respeta la jornada formativa, es decir, el practicante pasa mayores horas de las permitidas de acuerdo a su tipo de modalidad formativa, cuando el practicante realiza actividades distintas a aquellas que estudia en su centro de formación profesional. Esas situaciones dan lugar a una desnaturalización independientemente de la infracción administrativa, que digamos es solo la multa que le puede imponer al fiscalizador, en beneficio el verdadero beneficio para el practicante, digamos, el practicante que ha visto desconocidos sus derechos como tal, es pues a nivel, digamos, poder evaluar la desnaturalización de esas prácticas. La segunda pregunta, disculpen, no la escuché muy bien. Era con referencia si un practicante formal quisiera optar por la facultad que tiene de poder acceder a un sistema pensionario. ¿Cuál es el procedimiento? Bien, el procedimiento es muy simple, tan simple como comunicarlo a la empresa, comunicarlo al área de recursos humanos, al área de relaciones laborales, a quien haga sus veces.
comunicarle su deseo de aportar al sistema pensionario, sea por primera vez o sea que ya ha venido aportando antes. La persona que representa a la empresa en ese sentido no podrá negarse, está en la obligación de facilitar la incorporación o el acceso a este sistema al practicante, ¿no? Digamos que fuera la primera vez que va a aportar en ese sentido, lo mismo que haría con un trabajador común, otorgarle la cartilla informativa sobre los regímenes pensionarios en nuestro país y otorgarle el plazo correspondiente para que haga su elección. Eso sería. Muchas gracias. Ahora quisiera darle paso al magíster Merino Garcés para dar unos alcances con respecto al tema de prácticas para culminar con esta importante ponencia. Profesor Merino. Gracias, profesor Mariano. Muy buenas tardes con todos. Estimados abogados, doctor Carranza, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estimados alumnos presentes. Bueno, en el tema respecto a prácticas preprofesionales han habido muchas preguntas y les voy a dar una pauta general para todos. ¿En qué momento de la carrera universitaria el alumno realiza prácticas preprofesionales? Habitualmente se realizan a partir del 9º ciclo académico en un alumno regular que solo se ha dedicado a estudiar durante su formación. Aproximadamente son un mínimo de 150 créditos que debe haber alcanzado el alumno, puesto que los 2 últimos ciclos académicos suman más de 30, y el récord es de 200. Eso por un lado. ¿Dónde puede hacer prácticas preprofesionales un alumno? Nosotros tenemos una bolsa de trabajo que tiene una cantidad de convenios en los cuales a los cuales el alumnado puede acceder. Puede acceder a través de la misma bolsa de trabajo de la universidad, simplemente accediendo a la dirección o al link correcto. Asimismo, puede hacer uso tenemos un área que se llama Empleabilidad 4.0, es un área destinada a apoyar directamente a los alumnos que se encuentren en necesidad de generar prácticas. En ese lugar pueden elaborar un currículum, hacer simulaciones de entrevistas laborales, fortalecer sus competencias laborales también y generar un programa de mentoría. Lo que tiene que hacer el alumno de la Universidad César Vallejo es registrarse, explorar un poco la web de la universidad y acceder a cada uno de esos lugares para obtener la información. ¿Qué convenios tiene la universidad? Durante la exposición estuve leyendo algunas de las preguntas y eso también es de carácter de mucho interés para ustedes. Entonces, les voy a dar una lista que no es la total, es una parte, es un parcial, que quizás pueda ser de su interés. Tenemos convenios con RENIEC, Nestlé, la Marina de Guerra, el Fuero Militar Policial, fundaciones ONG para temas educativos, ENEL, clubes deportivos, SUNARP, diversas notarías, Yobel, que es una empresa que tiene varias divisiones en las cuales tiene joyería, cadena de suministros, área de cargo internacional, la Municipalidad de Independencia y Cerámica San Lorenzo. Para mencionarles algunas de las empresas que trabajan con nosotros a manera de convenio. ¿Qué es lo que tiene que hacer el alumno que está llegando a noveno o en noveno o en décimo? Acercarse al centro de bolsa de trabajo, acceder a él mediante la página web, suscribirse y comenzar el proceso. Posterior a ello, los responsables de esta área van a contactarse con ustedes para que formen parte de la bolsa de trabajo y puedan acceder a prácticas. Eso sería la información, o esa sería la información que les podemos brindar desde el área de prácticas preprofesionales de la escuela, profesor Mariano. Muchas gracias, profesor Merino, y quisiera las palabras finales dárselas al doctor Carranza, quien nos ha acompañado en esta organización tan importante para la escuela, para la universidad y para los estudiantes. Doctor Carranza, palabras finales. Gracias.
Gracias, Mariano. Bien, en primer lugar, agradecer infinitamente a la abogada Leslie Marina Montoya Obregón por esa disposición a hacer esta ponencia tan importante, pues para los jóvenes que hoy en día entiendo que ha sido muy significativa, en donde obviamente han conocido de alguna manera y con mayor precisión sus derechos laborales, fundamentalmente en los dos aspectos, como dijo, ¿no? En el aspecto, digamos, de emprendedor y en el otro lado como colaborador o trabajador. Entonces, probablemente hay ciertas preguntas que han quedado en el tintero, pero esperemos que en otra ocasión sea posible. Los jóvenes están muy agradecidos y las gracias también a nombre del coordinador de escuela, el doctor Carlos Delgado, que esta vez no nos pudo acompañar aquí por razones de agenda, pero sí hace llegar su saludo, igualmente de Giancarlo Mancarella, hace llegar su saludo cordial. Igualmente las gracias también al abogado Alexander Lunarejo por esa disposición para con la Universidad César Vallejo y particularmente con la Escuela de Administración. Y por supuesto también quiero agradecer pues a Mariela Valladares del área de imagen, que por todo el apoyo para que estos webinars salgan de la mejor manera y particularmente y de manera especial a los jóvenes que se han conectado hoy día y digamos estamos felices porque ellos conozcan y estén actualizados con los temas de mucha importancia hoy en esta pandemia, superando las dificultades que hay, sin duda, y podamos seguir adelante. Muchas gracias a todos y de verdad que tengan un excelente día. Gracias, doctores. Gracias, profesor Teodoro. Gracias, profesor Merino. Hasta otra oportunidad. Gracias a ustedes, los alumnos. Y los esperamos para las siguientes actividades que organiza la escuela. Muy buenas tardes con todos. Gracias, doctores. Buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes y muchas gracias. Gracias, Leslie. Hasta luego.